Hola a todos y bienvenidos. Mi nombre es Jonathan Basilio Pérez. Hoy vamos a viajar en el tiempo, no para ver el Coliseo o a los gladiadores, sino para entender el sistema operativo de la antigua Roma, su derecho procesal. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un ciudadano romano demandaba a otro? ¿Cómo funcionaban realmente sus tribunales? No era un solo sistema, sino una fascinante evolución de tres grandes etapas. En los próximos 10 minutos vamos a desglosar los conceptos clave del derecho procesal romano, y luego nos sumergiremos en los dos sistemas más importantes, el proceso formulario y el proceso extraordinario. Vamos. Conceptos y elementos clave. Antes de meternos en los procesos, necesitamos entender tres ideas clave. Piensen en ellas como las piezas del juego. Primero, la actio, la acción. En Roma, la acción no era solo el acto de demandar, era el derecho mismo a perseguir en juicio lo que se te debe. Si no existía una acción específica en la ley para tu problema, simplemente no tenías caso. El derecho romano se basaba en hay acción, luego hay derecho. Segundo, el pretor, el magistrado. El pretor no era un juez que dictaba sentencia, era más bien un director del juego. Trabajo en la fase clásica era escuchar al demandante y decidir si le concedía o no una actio. Publicaba un edicto al inicio de su mandato donde listaba las fórmulas de las acciones que protegería. Tercero, jurisdictio e imperium. El pretor tenía dos poderes. Jurisdictio, la autoridad para organizar el juicio, es decir, establecer el derecho, e imperium, el poder de mando absoluto, la fuerza para hacer cumplir sus decisiones como un embargo. Originalmente, Roma tenía un sistema superrígido y oral. Las acciones de la ley, legis actiones. Pero a medida que Roma creció, este sistema se volvió obsoleto. Necesitaban algo más flexible y así nació nuestra segunda etapa, el proceso formulario. El proceso formulario es la estrella del derecho clásico romano. Nace de la práctica del pretor y se consolida con leyes como la ley Ebusia. Su gran innovación fue la fórmula. ¿Qué era la fórmula? Era un documento escrito, una especie de contrato procesal. Era una instrucción breve y precisa que el pretor le daba al juez sobre cómo debía juzgar el caso. Decía algo como, si resulta probado que Ticio debe 1000 sestercios a Cayo, condénalo, si no, absuélvelo. Las características principales. Flexibilidad. El pretor podía adaptar fórmulas o crear nuevas para casos justos no previstos en la ley. Condena pecuniaria. Esto es clave. En este sistema, la condena siempre era por una suma de dinero. Incluso si tú reclamabas una vaca, el juez no te daba la vaca, te daba el valor en dinero de la vaca. Bipartición del proceso. El juicio se partía en dos fases clarísimas. Etapas y desarrollo del proceso formulario. In iure, ante el magistrado, pretor. Aquí es donde ocurría la magia legal. El demandante, aulo, y el demandado, numerio, iban ante el pretor. El pretor escuchaba a ambos y decidía si concedía una actio. El momento cumbre era la litis contestatio. Este era el acto en que las partes aceptaban la fórmula redactada por el pretor. Una vez hecho esto, la demanda quedaba fijada para siempre. No se podía cambiar nada y el asunto se convertía en cosa deducida en juicio. Fase 2. Apud iudicem, ante el juez. Ahora el caso pasaba a un iudex, que era un ciudadano privado elegido por las partes, no un funcionario. Este juez escuchaba las pruebas, testigos, documentos y los alegatos.
El juez estaba atrapado por la fórmula. No podía salirse de ella. Su único trabajo era verificar si los hechos probados encajaban en la hipótesis de la fórmula. Finalmente, el juez dictaba la sentencia. Esta sentencia era definitiva, no había apelación. Este sistema fue brillante, pero con la llegada del imperio absoluto, el dominado, donde el emperador lo controlaba todo, esta división de poderes y el uso de jueces privados ya no encajaba. El proceso extraordinario. Bienvenidos a la Cognitio Extra Ordinem. Irónicamente se llamó extraordinario, porque al principio era una excepción, pero terminó siendo el único sistema legal, el que usó Justiniano. Este proceso es el padre de nuestros sistemas judiciales modernos. Conceptos y características. Adiós a la bipartición. Esta es la diferencia más grande. Ya no hay dos fases. Un solo funcionario público, un magistrado juez, que es un delegado del emperador, conoce el caso de principio a fin. Adiós a la fórmula. Ya no se necesita una fórmula escrita. La demanda, ahora llamada libellus conventionis, es un simple escrito de queja que inicia el proceso. La litis contestao pierde su poder. Pasa de ser el momento cumbre a ser solo una etapa más. El momento en que se responde a la demanda, pero ya no congela el juicio. La sentencia no es solo dinero. El juez funcionario ahora puede condenar a la restitución de la cosa. Sí, demandaste por tu vaca, el juez te devuelve la vaca. Nace la apelación. Como el juez es un funcionario en una jerarquía, su decisión ya no es final. Se puede apelar a un funcionario superior y de ahí a otro hasta llegar al mismísimo emperador. El proceso se vuelve escrito. La prueba documental pasa a ser más importante que los testigos. Etapas y desarrollo. La notificación. El proceso inicia cuando el demandante presenta su queja, libellus, y un oficial de la corte se le entrega al demandado. Comparecencia. Las partes exponen sus argumentos narrativo y contradictio ante el magistrado juez. Prueba. El juez investiga y recibe las pruebas dándole más peso a los documentos. Sentencia. El juez dicta la sentencia, que puede ser la entrega de la cosa, y esta es ejecutable por la fuerza pública. Apelación. La parte que pierde puede apelar la decisión. Este sistema más burocrático y estatal se impuso en todo el imperio a partir del siglo IV, y fue el que rigió durante siglos. En conclusión, ahí lo tienen. La justicia en Roma evolucionó de un sistema rígido, las acciones de la ley, pasó a una edad de oro de flexibilidad y genialidad legal con el proceso formulario, dividido en dos fases y con juez privado, y finalmente se transformó en el proceso extraordinario, un sistema estatal con un solo juez funcionario y apelaciones, que sentó las bases de cómo funcionan nuestros tribunales hoy en día. Espero que este viaje por los tribunales romanos te haya gustado. Si tienes dudas o quieres que profundice en algún tema, déjame en los comentarios. No olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en el próximo capítulo de la historia del derecho. Gracias.